al pueblo brasileño. Pará, no te peines que no salís en la foto. Lula es nuestro, ¿eh? Vos bancabas a Bolsonaro. Pero no te voy a permitir. ¿Quién puede bancar a Bolsonaro en este país? Sí, por favor. En eso tenés razón. No te... ¡Corre, corre! ¡Dale, por el otro lado! ¡No! ¡Para allá! Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Vivimos momentos de máxima tensión y de desorientación en las dos fuerzas políticas mayoritarias. A las internas, que ya se venían multiplicando, ahora se suman subinternas, se suman situaciones realmente llamativas, como el ver, por ejemplo, al referente de una de las agrupaciones internas del Frente de Todos, a la mayoritaria del kirchnerismo, me refiero a Máximo Kirchner, hablar de que las PASO no deberían revisarse, y luego al ministro del Interior, también parte del kirchnerismo, decir que sí, que deberían revisarse. Esto, claro, empalidece frente a las amenazas de matar a piñas directamente que profirió Patricia Bullrich contra Felipe de Miguel, el jefe de gabinete porteño. Y claro, tanto la interna y la subinterna como la desorientación forman parte de un entramado que no sabemos si nos va a depositar en la campaña electoral del año que viene con estas dos coaliciones todavía enteras. No se sabe si en las elecciones del año que viene va a haber una lista del macrismo junto con la del radicalismo, si va a haber fórmulas cruzadas, si va a haber internas, si no va a haber, si va a estar Juntos por el Cambio o si no, si va a haber Frente de Todos o si no también. Es realmente gigantesca la incertidumbre. Y la clave para desentrañar las razones de ese todos contra todos en el que se convirtió la política, quizás no la tenga ni un analista político, ni un politólogo, ni siquiera uno de los dirigentes a los cuales uno puede entrevistar para preguntarles. La clave quizás la tenga Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación en la época de Mauricio Macri, pero, según sus propias palabras, hombre de consulta del expresidente durante todo el resto de su mandato. ¿Qué dijo Melconian la semana pasada en Uruguay? Esto. Es absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional, como lo llama el IMF, de la mano del presidente norteamericano Trump. Pero una vez que el presidente norteamericano en rapidez, monto, consiguió eso, el staff del fondo, de la mano de David Lipton, que era el número 2 de Lagarde, le hizo un programa. Yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro, y lo tuve mejor afuera que de adentro. Y él me consultaba bastante, yo me veía con él. Me preguntó, recuerdo, ¿qué opinás del acuerdo? Le dije, perdés la elección. Me dijo, no, si me están dando la plata para ganar la elección. Sí, pero te están imponiendo un programa. Me dijo, tenés que ser ministro. Digo, ¿de este programa? No. ¿Por qué? Porque un ministro y un presidente del Banco Central acá, con Lipton al lado, toma mate. ¿Qué voy a hacer como ministro? Y si el programa lo van a hacer ellos. Algo parecido a esto podría decir el propio Sergio Massa. De hecho, lo dice el ministro de Economía en privado. Lo dijo también Máximo Kirchner, indulgente respecto del ajuste que está desplegando Massa. Ahora vamos a ir a algunos números a este respecto. Administra consecuencias. Claro, el rumbo lo fijan a 8.000 kilómetros de distancia en Washington, D.C. Pero lo que ningún oficialista puede explicar es esto, consecuencia de qué es. Y esa falencia, esa imposibilidad de explicar de qué es consecuencia esta crisis que estamos atravesando, implica un problema político, porque, claro, la herencia de Macri es el Fondo Monetario. Macri dejó ese caballo de Troya,
pero lo invitaron a pasar y le hicieron reverencias los mismos que nos habían prometido dar vuelta al colectivo y ponerlo en la dirección contraria. Ojo, convalidar ese cogobierno con el Fondo Monetario y seguir otra vez sus recetas fue una decisión. Una decisión permeada por la pandemia, condicionada por un contexto mundial muy adverso, pero una decisión al fin. Fue una decisión que llevó el signo del pragmatismo, impreso, tatuado en todo momento. Pero el pragmatismo, diría un economista muy cotizado, muy respetado y también filósofo contemporáneo, Manuel Álvarez Agis, el pragmatismo es como la falopa. Al principio es rico, pero después te mata. Se rió uno ahí. Es lo que ocurre cuando se enrosca un gobierno en el deber hacer y no tanto o no repara en el poder hacer, en el que podría imaginar como horizonte alternativo. Bueno, esto dinamita, por supuesto, los dos campamentos, hace entrar en crisis tanto a unos como a otros, y en momentos en los que hace falta creatividad y sofisticación, lo único que se ve es un intento de hacer cerrar las cuentas. Y claro, nadie marca un rumbo, nadie marca el camino hacia ese rumbo. Macri habla de repente de que Aerolíneas gasta demasiado dinero y parte del oficialismo se pone a discutir dónde hay que echar gente, además de en Aerolíneas. Claro, hubo ya experiencias de este tipo en el pasado que intentaron cerrar las cuentas dejando gente afuera y las cuentas no cerraron, la gente quedó afuera y las consecuencias fueron catastróficas. Hoy salió la recaudación de la AFIP del mes de octubre, hoy es 1 de noviembre. La recaudación está incrementándose a un 93% interanual. Esto es 10 puntos más que el 83% interanual que marcó la inflación en el mes de septiembre. En el mes de octubre va a ser más la interanual, pero igual la recaudación sigue arriba por 5 o 6 puntos. Y lo que se está recortando son partidas muy sensibles. Se está recortando en educación, se está recortando en asignaciones familiares, se está recortando en alimentos, en un momento en el que la indigencia crece en Argentina, lo cual convierte en algo realmente muy contradictorio la discusión sobre dónde ajustar más. Digo contradictorio con la idea de volver a crecer y con la idea de imaginar un horizonte alternativo a este que nos llevó a la catástrofe una y otra vez. Un exfuncionario de Macri tuiteó en sus redes sociales esta placa que vas a ver ahora, la placa de cuánto aumentó y cuánto hizo caer la plantilla de personal cada uno de estos periodos históricos. Él marcaba como una ventaja que Macri entre 2015 y 2019 hubiese reducido en unos 40.000 empleados la plantilla del Estado. Durante el kirchnerismo, en 3 veces ese tiempo, se incrementó en un poquito más de 140.000. Claro, en este tiempo el Estado pasó a ocuparse de cosas de las que no se ocupaba, cubrió agujeros que estaban sin cubrir y por eso la crisis de 2001 había hecho volar todo por el aire, y además adoptó nuevos derechos que consagró para un montón de gente. En el caso de Macri, esta reducción de la plantilla de personal no impidió que duplicara la inflación, que nos dejara una deuda de 45.000 millones de dólares y que dejara además ese caballo de Troya del Fondo Monetario. Destaca este exfuncionario que en el caso de Alberto Fernández, en estos 3 años que va, volvió a incrementarse, aunque marginalmente, esa cantidad de empleados. Ahora, ¿se soluciona con echar gente? ¿Se soluciona con volver a pedirle sacrificios a los que ya se vienen sacrificando el problema económico de la Argentina? Todo parece sugerir que no. Todo parece sugerir, por el contrario, que el problema principal de la Argentina es un problema de bajos salarios. Y ojo, no es voluntarismo esto, porque tiene que ver con cómo se sale. Hoy vamos a poner al aire la segunda parte de la entrevista con Mariana Mazzucato, a quien además de ver en entrevistas hay que leer. Sobre todo hay que ver su último libro, Misión Economía,
donde dice algo muy parecido de lo que los exministros de Néstor Kirchner dicen que hacía el expresidente. Primero fijar los objetivos, después ver cómo se financian, no al revés. Invertir esa lógica es algo que se puede hacer en medio de una crisis, por un tiempo acotado, pero que un país, para imaginar su futuro, no puede tener como timón. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es catastrófica. Salió este dato ayer, el dato de la evolución de los salarios privados, los estatales y los informales, y lo que se vio fue otra caída. Fíjense, en agosto de 2022 volvieron a estar los sueldos por debajo de la inflación, y si tomamos como índice 100 el año 2017, estamos 15% abajo en el caso de los privados registrados, 23% abajo en el caso de los estatales. Ahí ya hubo un ajuste severo también, además de por cantidad durante el macrismo, por precio. Y en el caso de los informales, directamente una exacción de más de un tercio de lo que ganaban en 2017. Es catastrófica la situación de quienes hoy no tienen una paritaria que los defienda frente a esta inflación. Y es cada vez peor, a medida que se acelera la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de esos salarios. Hay algo peor, que es que cada vez más gente pasa del mundo formal al informal. Y esto no tiene que ver con las reglas del trabajo o la protección contra el despido que tiene el trabajador. Tiene que ver con la falta de controles por parte del Estado y con la concentración de ingresos y el crecimiento de la economía informal que trajeron aparejada la pandemia y la pospandemia. Fíjate, en 2015 la torta de los asalariados era esta: 67,3% registrados, 32,7% informales, no registrados. Con Macri, después de que se introdujeron pasantías más flexibles, modalidades de contratación, es cierto, no hubo una reforma laboral integral como la que quería él, eliminando, por ejemplo, las indemnizaciones por despido sin causa, pero sí se desreguló un poco el trabajo. Y fíjate, terminamos con menos asalariados registrados y más informales. Y fíjate cuál es el cuadro hoy. Menos todavía asalariados registrados, 62%, y más informales sin los derechos que confiere la ley de contrato de trabajo. Es muy parecido a lo que pasó con Cavallo, cuando bajó los aportes patronales y nos dijeron, ahora sí, es más fácil contratar y más barato, va a haber más empleo formal. Terminamos con el 20% de desocupación. Esto no es algo que mueva a la CGT a protestar. La CGT, como contó recién Mariano Martín, va por la de las obras sociales. La CGT hoy pactó con la ministra de Trabajo que no haya una suma fija, porque dijo Héctor Daer, se afectaría la dinámica de las paritarias. Es cierto, el sindicato quiere exhibir ante sus afiliados que peleó por un incremento salarial que, si lo obtiene, es mérito suyo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Todos esos que te mostré recién aumentan de cantidad, los que están fuera de la protección de la paritaria, no tienen nada. La aceleración de la inflación los pulveriza. Y un decreto que establezca una suma fija o que establezca un bono de fin de año para todos los empleados en relación de dependencia sería reclamado por los informales, aunque sea de manera informal. Mirá, le están dando 30 lucas a todos los que trabajan en blanco. Yo que trabajo en negro, ¿no puedo cobrar algo? Ese es el efecto que tiene en general la suba del salario mínimo, que este gobierno también abandonó y dejó que quedara detrás de la inflación. Es en este contexto que se da el triunfo de Lula en Brasil. ¿Y qué significa? ¿Qué significa el triunfo de Lula en Brasil? Significa muchas cosas. Algunas de ellas contradictorias entre sí. Pero permite a la vez el triunfo de Lula imaginar una salida a la crisis argentina que sea alternativa al ajuste eterno y que implique, por ejemplo, sofisticar la visión del Estado. Una empresa como YPF, que tiene todavía la mayor parte de los
campos para explorar y para explotar en la zona de Vaca Muerta, es una compañía que no estableció un plan estratégico, no estableció a dónde ir de acá a 10, 15 o 20 años. Y está parada, YPF, sobre el segundo mayor reservorio de gas no convencional del planeta. Ni siquiera hace falta encarar una discusión ambiental o una discusión política con los pueblos originarios que reclaman derechos en torno a Vaca Muerta, pues ya fue saldado eso. Ya hay derechos de servidumbre que se pagan, ya hay cánones ambientales con los cuales se trabaja a todo ritmo en Vaca Muerta. Realmente hay que ir y verlo. Yo he ido en varias oportunidades. Es un caso de éxito de la Argentina, que quizás en parte por eso con el hábito de autoflagelarnos no veamos. Pero permite imaginar esa salida imaginativa y a la vez imaginar un destino alternativo al ajuste, Vaca Muerta. Claro, primero hay que entender qué pasó en Brasil. En Brasil lo que pasó fue que ganó la oposición y también que ganó la izquierda o lo que se opone a la ultraderecha que parece florecer en todos nuestros países. Pasaron las dos cosas, cada quien va a destacar lo suyo, obviamente, ¿no? Los opositores destacarán que gana la oposición, pero aquí en Argentina el peronismo o la centroizquierda podrá decir, miren, uno que hablaba parecido a Macri, con esto de los progres no me pueden correr, acaba de perder las elecciones en el país más importante de la región. Hubo 16 elecciones en los últimos 4 años en distintos contextos, pero en todas ellas, salvo en una, ganó la oposición. Fíjate, en Colombia en 2018, en México en 2018, en Brasil en 2018, en El Salvador en 2019, en República Dominicana en 2019, en Guatemala en 2019. Ahí están las primeras elecciones en las cuales había triunfos de la derecha. En todas ganaba igual la oposición. En Argentina, en 2019, cuando gana el Frente de Todos, empieza a atisbarse otro rumbo, pero sigue habiendo triunfos también de la derecha. Lo que marca todo este trayecto es el triunfo de opositores. En Bolivia, cuando vuelve a ganar el MAS de la mano de Luis Arce, aparece nuevamente el freno a esa ola de gobiernos de derecha que empezó con Macri, y después fue un vendaval. Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, y finalmente Lula en 2022. El único caso excepcional de todos estos que ves acá, en el que ganó el oficialismo, fue Nicaragua. Ganó Daniel Ortega encarcelando a todos los opositores, y algunos de los suyos también. Pero ganó, el único oficialismo que ganó. Ahora, ¿qué es lo que representa esta ola de oposiciones? Bueno, por un lado, una insatisfacción con el estado de cosas en Latinoamérica, claramente, una ingobernabilidad, una era de ciclos cortos que también, marcan la imposibilidad de fijar un rumbo, planificarlo e ir hacia allá, porque los ciclos, al ser cortos, establecen una pendularidad esquizofrénica, insoportable en muchos casos. Pero también, como digo, esa misma insatisfacción es la que navegan las fuerzas de uno y otro bando, de una y otra tendencia. En Brasil, lo que perdió es un dispositivo muy poderoso. En Brasil, Lula, para ganar, tuvo, por ejemplo, que prometer que no iba a acompañar el derecho al aborto de las mujeres. Así le hizo una concesión al evangelismo, a los sectores evangélicos que muy fuertemente apoyaron a Bolsonaro. Ahora, el bloque de Bolsonaro en el Congreso brasileño, ¿cómo se llamó? El bloque BBB, el bloque de la Biblia, de la bala y del buey. Y del buey porque está muy relacionado Bolsonaro
con los sectores agrícolas, exportadores de Brasil, que quieren que Brasil se dedique a eso. No en vano, Leonardo DiCaprio celebró la derrota de Bolsonaro porque dijo va a dejar de talar el Amazonas. Fíjate este cuadro. Esto lo posteó un politólogo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Itela, que se llama Javier Cases. Él superpuso el área sembrada, los distritos con más área sembrada de soja en Brasil, con los resultados electorales. Fíjate, en los lugares donde gana Bolsonaro, los lugares azules, son los lugares donde, lo ves en este otro mapa, más se siembra soja. Claro, no hay en esos distritos una población que compense la de Río, la de San Pablo o la de Bahía, pero claramente hay un sustrato político en el sector del buey, en el sector agrícola, que respalda expresiones políticas de ultraderecha como la de Bolsonaro. Bueno, esto es algo que tiene que ver con Brasil, que tiene que ver con la Argentina y que tiene que ver con el futuro de la Argentina también. Porque, como les decía, la posibilidad de coordinar políticas entre los dos principales socios del Mercosur es algo que se abre de vuelta ahora que está Lula en el gobierno de Brasil. Con Bolsonaro era, para el Frente de Todos, prácticamente imposible dialogar. Tuvo Daniel Scioli que hacer un montón de piruetas para tener esa relación más o menos tirante, pero directa, con Bolsonaro, y aún así no hubo cooperación ninguna. Pero el proyecto de Lula es reindustrializar Brasil, acabar con el hambre, por supuesto, lo dijo en su discurso inaugural, y reindustrializar Brasil es una tarea de mediano plazo de muchísima complementariedad con la Argentina. Es muy difícil llevarlo adelante con tanto péndulo, pero la verdad que si nos pudiéramos poner de acuerdo por 10 años, francamente lo de Argentina y Brasil podría convertirse en el sendero de una potencia bicéfala. Brasil necesita lo que tiene Argentina y Argentina necesita lo que tiene Brasil. ¿Sabes cuántas reservas tiene Brasil en su Banco Central? 360.000 millones de dólares. Argentina, con un préstamo puente que podría tomar la forma que fuera, ¿no? Podría ser también una compra de bonos como la que tuvo en su momento Venezuela, pero con un préstamo puente de Brasil de 10.000 millones de dólares nada más, que no afectaría en nada las reservas del Banco Central, podría estabilizar su moneda y plantearse una desinflación moderada, modesta, sin pedirle más sacrificios a los que ya se vienen sacrificando. Claro, ¿qué pediría Brasil a cambio? Me dirán ustedes. Gas. El gas de vaca muerta. ¿A quién le compra gas Brasil? Dame primero el otro, Rodo, ¿a quién le compra gas Brasil? Después vamos a ir a Bolivia, porque justamente esto es lo que te quiero mostrar. Pero Brasil le compra importado el gas, entre otros a Bolivia, pero fíjense con esto, compra la mitad del gas que usa de fuentes extranjeras. Ahí tenés el consumo de 2021. Acá me apoyo en datos de Economía y Energía y en datos de Nico Gandini, que es el tipo que más sabe en los medios de energía en este momento. 52 millones de metros cúbicos diarios es lo que en 2021 promedió Brasil de producción local y 39 es lo que compró de fuentes extranjeras. Fíjate, Brasil no puede producir más que eso. Si vos mirás la barrita de abajo, no pasa de ese pico en 2017, 60 millones, ese año compró un poco menos, pero todo el tiempo Brasil depende del gas importado para mover su industria, la industria más grande de Sudamérica. ¿Dónde compra Brasil? Acá. Fíjate, a Bolivia le compra la mayor parte. Argentina le compró un cachito ahí entre 2013 y 2015, un breve lapso en el que hubo superávit acá. Pero fíjate la que se incrementa. La línea verde es el gas licuado que compra Brasil, que trae del Golfo de México. Trae en algunos casos de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, de otros países del Caribe. Y en 2021, de los
39 millones de metros cúbicos promedio que compró, 20 fueron a Bolivia, 19 fueron de ese gas licuado. Ese gas licuado es carísimo. Vale hoy 30, 40 dólares el millón de BTU, mientras que Argentina lo podría proveer a 4. Bolivia se lo provee a 6, a 7. Pero ¿qué está pasando con Bolivia? Ahora sí dame la placa de Bolivia, Rodo. A Bolivia se le está acabando el gas. Esto es mirarlo y entenderlo, no hace falta mayor complejidad. Bolivia tuvo su pico de producción allá por 2014 y desde ahí no paró de declinar. Están todas las cuencas, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba. La olla de Bolivia, como dicen los petroleros, se está desinflando. Y Lula esto lo sabe, Bolsonaro también lo sabía. Pero a Bolsonaro mucho no le importaba que San Pablo se quede sin gas. Por eso compró el gas caro del Golfo de México. Pero ¿qué pasó con la guerra? Cuando se disparó el precio de ese gas, los del bloque del buey, los que talan el Amazonas para plantar soja, se quedaron también sin fertilizantes, porque los fertilizantes se hacen con gas. Entonces, parte de la posición mendicante en la que se puso Bolsonaro frente a Putin, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tiene que ver con que Bolsonaro necesitaba esos fertilizantes de Rusia. Brasil podría independizarse de eso si recibiera gas argentino. Podría hacer su propio fertilizante como hace Argentina acá en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Todo esto está empezando a revalorizarse a nivel mundial. Estados Unidos también está subsidiando a sus empresas para que vuelvan a traer líneas de producción a su territorio, ante la evidencia de que una pandemia o una guerra, bueno, puede dejar las góndolas vacías hasta en Nueva York. Por eso es tan poco sofisticada la visión de que hay demasiados empleados en una empresa pública y que eso es lo que hay que ajustar para volver a crecer. Porque nadie lo está haciendo en este momento. Porque es cierto, puede conseguir que cierren las cuentas, pero no va a conseguir resolver el problema de fondo y sí le va a generar un daño, un sufrimiento a sectores de la población que ya sufrieron mucho, que vienen de sufrir 6 años. ¿Qué podría pensar en cambio una empresa pública en vez de a quién hecho? ¿Qué hago? Mira este mapa. Este mapa es el de los gasoductos de Brasil. También es de economía y energía y también llega a sus pantallas por gentileza de Nico Gandini, el director de Econojournal. El mapa de gasoductos de Brasil va todo por la costa. Los triangulitos verdes que ves ahí son las estaciones donde Brasil recibe el gas licuado que viene del norte. Es carísimo ese gas licuado. La empresa que administra esas plantas de regasificación es la misma que tiene las de acá, las de Argentina, las que reciben el mismo gas carísimo que nosotros podríamos traer de Vaca Muerta, pero no hicimos a tiempo por el gasoducto. Ahora, fíjate dónde termina esa red de gasoductos roja. Llega hasta el sur, hasta Porto Alegre. De Porto Alegre a Uruguayana, que es la frontera con Argentina, con Paso de los Libres, hay un tramo corto. Y hasta ahí hay un gasoducto que llega para la generación térmica desde Neuquén. Si se pudiera reforzar esa capacidad de transporte, unir esos dos ductos y empezar a hacer fluir el gas hacia allá, esta asociación estratégica podría hacer olvidar el ajuste a la Argentina. Lo mismo, este caño, el caño por el cual Bolivia le envía a Brasil este gas que se le está acabando, si Argentina pudiera conectar e invertir el sentido del gas que viene recibiendo de Bolivia para al revés, inyectar el suyo propio en este gasoducto y mandarlo a Brasil. Esto es algo que, por ejemplo, viene impulsando el Grupo Techint. Ustedes me han escuchado acá 1000 veces criticar algunos aspectos del lobby que hace el Grupo Techint por algunos proyectos, su relación con los impuestos, su estructura offshore. Ahora, justamente tener grupos empresarios importantes como el Grupo Techint es lo que puede hacer que la Argentina, con un proyecto grande, salga de este pantano. Techint viene impulsándolo porque quiere hacer negocio, obviamente, pero Argentina tiene la capacidad productiva para hacer esos caños, para hacer la obra civil
y para llevar el gas que ya está sacando de Vaca Muerta a un vecino como Brasil que nada en dólares, pero que tiene sed de gas, como nunca. Y repito, esto no implica hacer explotar la Patagonia como un queso gruyère, se puede hacer con los cuidados ambientales, con los recaudos para no pisotear el derecho de ningún pueblo originario, se puede hacer si se aprovecha la oportunidad. Por supuesto, hace falta coordinar a dos países que están partidos a la mitad. En el caso nuestro, más que a la mitad, partidos en pedacitos. Y además, hace falta coordinar a dos países, mientras acá, por ejemplo, no puede coordinar un ministerio con el otro. Es cierto que parece una epopeya, una utopía, pero, claro, hace falta pensar en el mediano plazo y, sobre todo, hace falta romper con esa lógica del ajuste eterno e inexorable. Porque, en serio, para imaginar salidas que incluyan a toda la población hay que ser creativos, pero no se puede hacerlo siguiendo lo que, como decía Carlos Melconian al principio de este programa, dictan desde muy lejos las estrategas y los estrategas del Fondo Monetario. Hasta que no aparezca esa idea de futuro alternativa, lamentablemente, vamos a seguir chapoteando en esta impotencia estructural. Bienvenidos, bienvenidas, así arranca Brotes Verdes. En instantes va a desplegar aquí en nuestro equipo periodístico el motivo detrás de este todos contra todos que estamos viviendo. Están Gabriela Vulcano y Lucía Aisikov con información exclusiva que vienen recabando desde la semana pasada. Este video de Patricia Bullrich amenazando a las piñas, a un hombre de Horacio Rodríguez Larreta, en fin, todo eso en instantes aquí. También va a estar Fernando Galmarini, el Pato Galmarini, un hombre de la política desde hace mucho tiempo, un veterano del peronismo que transitó, bueno, podríamos decir, todas las vetas del peronismo. Vamos a preguntarle si aquel menemismo que también integró se está poniendo de moda de vuelta. Pero antes, la segunda parte de la entrevista con Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato considera, por ejemplo, por Gustavo Petro, el presidente colombiano, la economista más importante del momento. La escucha el Papa Francisco, la escuchan en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y también ofrece algunas ideas alternativas para no caer en las recetas de siempre. Que la economía es siempre un resultado de esas decisiones. No hay nada de inevitable, ¿no? Cómo gobernamos el público, cómo gobernamos el privado, cómo se autogobierna el privado y cómo se gobierna una relación simbiótica y no parasítica entre el público y el privado. Por eso yo cuando escribí el último libro, Misión Economía, miro el programa de Apolo, que obviamente es un programa muy diferente de los problemas que tenemos sociales como el clima o la salud, pero había un estado muy claro sobre la misión, que era ir sobre la luna y regresar en un pequeño tiempo, en una generación, y donde organizaron y diseñaron la relación público y privado, los contratos mismos, en una manera mucho más simbiótica de como hacemos hoy. También tenían, por ejemplo, una previsión dentro de los contratos que no podían tener ganancias excesivas, sí. Se dice, cosa que hoy se habla, ¿no? Con los precios de las commodities, de la energía, sí. Y esa cosa de poner un impuesto hoy sobre esta renta, ellos ya estaban pensando eso sobre la luna, porque el punto es que si necesitamos inteligencia colectiva e inversión colectiva, entonces tú tienes que ganar en proporción a lo que de veras estás haciendo, ¿no? Y esas ganancias hoy en el mundo de energía no es porque las empresas energéticas improvisamente son más inteligentes, más capaces, más intraprendentes. No, están ganando por una causa geopolítica. Lo que pasa es que cuando se introduce un impuesto de ese tipo, o un impuesto a las grandes fortunas o a los grandes capitales, la respuesta inmediata es: esto va a frenar la inversión privada. No es así. Exacto. Bueno, cuando las cosas van bien, gana el sector privado. Cuando las cosas van mal, el público tiene que venir a salvar el mundo privado, ¿no? Socialization of risk, privatization of rewards. Eso es el punto, pero también lo tuve, que es equivocado, no debería ser así. Con la crisis financiera,
los grandes bancos como Goldman Sachs recibieron enormes salvatajes. Solo Goldman Sachs 10 billones. Todo el mundo de los bancos trillones. Cuando después ganaron, se lo tenieron, simplemente dieron Goldman Sachs, por ejemplo, dice, no, pero restituimos el préstamo. Bueno, pero el riesgo para el Estado estaba enorme, porque no pagaron un interés altísimo al Estado por haber puesto este dinero en un momento que no era claro que el préstamo sería tornado, ¿no? Entonces, las historias que nos contamos de quién está tomando el riesgo y quién está simplemente facilitando, regulando, administrando, redistribuyendo, corrigiendo, es una historia falsa que mata la posibilidad de veras construir un capitalismo justo. Por eso en mis libros, los 3 últimos, hablo mucho de demistificar esta narrativa, que es una historia deformante, no solo de lo que pasó, la historia del iPhone, pero de lo que tiene que pasar para luchar contra los problemas que tenemos hoy, que puede ser salud, digital, energía. Fernando Galmarini fue secretario de Deportes de Menem, fue antes montonero, bueno, un veterano del peronismo. Gracias por venir, Fernando. Gracias por invitar. Ahora ejercés más que nada de suegro del ministro y de marido de Moria, ¿no? Antes me decían, vos sos el padre de Malena, después el padre de Sebastián, el padre de Martín, que acaba de terminar de ser jugador de fútbol. Y ahora me dicen, che, vos sos el novio de Moria. Qué joda. Nunca he podido ser yo. Pato, fuiste menemista en el momento en el cual empezaba la convertibilidad. ¿Se está poniendo de moda de vuelta el menemismo? El peronismo es tan abarcativo que tenemos de todo. Hay menemismo, hay por supuesto cafierismo todavía, hay camporismo. Me encuentro con compañeros que son de Cámpora, no de la Cámpora, sino de Héctor Cámpora. El peronismo abarca todo. Por supuesto también las realidades actuales, ¿no? ¿Y no es perder un poco el rumbo eso? ¿No marea a veces? No, mira, a mí lo que me ha pasado últimamente, en los últimos años, es que voy a la provincia de Buenos Aires, que es donde más he militado, y cuando cuento, o cuando se me animo a contar la historia del peronismo, mucha gente se asombra, y sobre todo el piberío. Y yo creo que es función de todos nosotros, de los que somos veteranos y de los que somos más pibes, de contar la historia del peronismo, que no es algo que nació hace 10 años, ni 15, ni 20. Hace 77 años que vivimos, que no siempre nos ha ido bien, que la hemos pasado mal, hemos resistido a quienes no nos quieren, a quienes no nos querían, que han intentado hacer lo imposible para que no existiéramos más, y aquí estamos. Pero también han mutado mucho. Sí, es posible. Pero hay de todo. Mira, yo hoy venía escuchando no sé a quién, que decían el peronismo de izquierda o el peronismo de derecha. Y el peronismo no sé qué es. A mí me decís, vos sos de izquierda o de derecha, yo te digo, yo soy peronista. Mirá por qué te pregunto lo de la moda. Estos ganaron la elección del Centro de Estudiantes de la Universidad de Itela. Sí. La agrupación, mirá las remeras, ¿eh? La agrupación dice Menem como una sigla. Sí, sí. Y están felices los pibes, veinteañeros. Es que si vos me decís, si he sido menemista, mira, yo he sido siempre peronista. Porque a mí me dicen, vos fuiste montonero, vos fuiste descamisado, vos fuiste de Menem, fuiste de cafiero. Yo creo que siempre, en definitiva, todos hemos sido peronistas, o una enorme mayoría. Bueno, también has estudiado mucho la historia del país, no solo del peronismo, y conocés las consecuencias que tuvo cada una de sus fases. Sí. Ahora, con el diario del lunes, ¿reivindicarías la convertibilidad conociendo el tendal que dejó después y su desenlace? Mira, las cosas que han pasado y en algún momento nos fueron bien y después no nos fueron mal, uno podría decir, eso no lo hagamos más. Ahora,
cuando se toma la decisión, cuando Menem toma la decisión del 1 a 1, estos fueron 5, 6 o 10 años, yo no te diría de esplendor, pero fue un momento donde él además ganó elecciones, donde hemos ganado elecciones no solo en la nación, sino también en las provincias. Algo pasaba, porque veníamos de una muy fulera. Eso es. De muchos años, de 30 años han sido de querer trompearnos, ¿viste? De ir en cana, de matarnos. No, bueno, pero también Menem venía de una muy fulera economía. También. Hechos bolsa. Bueno, y por eso me interesa tu caracterización. No. Vos que estabas en ese momento, está bien, Cavallo recién a sus primeros pasos, después fue otro, pero digo... Cavallo ya había sido otro, en verdad. Claro, ya había estado con la dictadura, digamos, ya, bueno, por eso, en la misma dictadura que persiguió el peronismo. Después los Kirchner le pusieron su impronta también, ¿no? También, al peronismo. Sí. Pero ahora que estamos en una fulera económica de vuelta, ¿está mutando otra vez el peronismo? Yo estoy escucho y leo que hay muchos que dicen hay que de nuevo o dolarizar o el 1 a 1. Yo creo que ya esto no es posible, que finalmente, y no por Menem solamente, sino que no terminó bien. No, hoy lo puede encarnar otro, tu yerno, qué sé yo. Ahora hablamos de eso. Quédate porque este informe te va a interesar. ¿Vamos? Ah, bueno, un aviso y vamos con Gaby y Lucía. Presente. Presente. En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro. Lo que nos van a ayudar a desentrañar Lucía Isikoff y Gaby Vulcano son las razones detrás del todos contra todos. Porque parecía que era solo el oficialismo el que se estaba matando, pero parece que no, Vulcano, ¿no es cierto? Buenas noches. Muchos candidatos para ocupar un solo lugar, así está Juntos por el Cambio. Hay por lo menos 6 postulantes en este espacio y por eso ya comenzó la campaña electoral adelantada. Ahora, hay campaña, pero ¿hay candidatos firmes ya? ¿Decís? Bueno, te diría que Juntos por el Cambio, a diferencia de lo que sucede en el oficialismo, después nos va a contar Lucía, hay candidatos que ya anunciaron que sí o sí quieren presentarse para disputar la presidencia de la Nación. Antes tienen que pasar por las PASO siempre y cuando se hagan. Bueno, las miradas, ¿dónde están posadas? Obviamente en el expresidente Mauricio Macri. ¿Tenés una boleta? Acá tenemos una boleta por si te interesa, Ale. Bueno. Fíjate, anda... Me fijo. Anda analizándolo, porque... todos vieron que en la presentación de su libro ¿Para qué? Cuando consulté con los distintos referentes de Juntos por el Cambio que participaron de esa presentación, dijeron... Es candidato. Se probó, no vamos a decir ya lo tiene puesto, se lo probó al traje de candidato. Todos dijeron, bueno, sí, quiere ser el gran elector, pero en realidad... su discurso fue para el lado de candidato. Lo que pasa, Gaby, es que en ese mismo acto se dieron 1001 cruces entre ellos mismos. Se dieron muchos cruces. Y después fue el de los radicales, que fue peor. Exactamente. Pero, a ver, ¿qué pasa con Macri? Macri derechizó su discurso mirándose un poco en la figura de Javier Milei. Los progres no me pueden correr. Los progres no me pueden correr. Apuesta a eso, te diría, desde el radicalismo que dicen. Macri está pensando la Argentina desde la ideología y no desde el pragmatismo. Lo que pasa es que hay radicales que se sacan fotos con Macri, como Tetaz. Bueno, hay radicales que se sacan fotos con Macri porque están jugando los radicales en distintos lugares. Ahí es lo que se empezaron a preguntar, tiene que ver con lo que pasó en Brasil. ¿Suma garpa el discurso de derecha? ¿Qué pasó en Brasil? Y entonces ahí miran, dicen, bueno, Bolsonaro perdió. Está bien que ahí está la discusión de qué pasan con los oficialismos, sí, pero... si ganaba estaba Patricia Bullrich seguramente sacando pecho. Bueno, ¿qué está haciendo Macri mientras tanto?
está promocionando otros postulantes. Una de ellas es María Eugenia Vidal. A ver. Acá te dejo también la boleta por las dudas, a ver si te interesa. Gracias, buen fondo le elegiste, ¿eh? Bueno, Está linda. María Eugenia Vidal no dijo que quiere ser candidata. Brotes verdes. El que la nominó fue Macri. Pero también nominó a otra candidata, que es Patricia Bullrich, que sí dijo que quiere ser candidata. Me parece que esta le gusta más. ¿Qué decís vos? Bueno, ¿por qué la nominó a Vidal y a Patricia Bullrich? Y él de alguna manera alienta esta candidatura, básicamente para poder condicionar a el otro candidato que ya dijo que quiere ser, Larreta. aunque lo va a anunciar recién en marzo, que es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo tenés ahí también? Sí, pero momentito. No, no es que me muera de ganas. pero- Momentito. ¿Qué pasó con Patricia Bullrich? Ella también va con un discurso más bien de derecha y demás. Y en medio de esa competencia que ya comenzó con Horacio Rodríguez Larreta, se peleó con su jefe de gabinete, Felipe Miguel. Vamos a ver qué es lo que dijo en este video que se viralizó en las últimas horas. A ver. Eso era, te rompo la cara. es La lo que le dijo. próxima te rompo la cara. Sí, vos sabés que yo al principio pensé que era medio en chiste, porque es la brasa, después y qué sé yo, pero esto se hizo viral ayer a la noche. Hoy a la mañana se dieron con de todo en las radios. Sí, se dijeron de todo, porque básicamente, más allá de lo que le dijo Bullrich a Felipe Miguel, en realidad esas palabras son para Horacio Rodríguez Larreta, con quien está enfrentada. De hecho, en este fin de semana se diferenció de él en lo que fueron las elecciones en Brasil. Decidió no felicitar a Lula, el nuevo presidente de Brasil, cosa distinta a la que hizo Horacio Rodríguez Larreta, que desde su equipo me decían, él fue uno de los primeros en salir a Es cierto. felicitar Macri a tardó Lula. como a las 11:30 de la noche recién. Pero Macri- bueno, Macri- Bullrich directamente nada. Tardó. Bueno, acá estábamos diciendo de Larreta. Larreta sigue sosteniendo ese discurso moderado. Dice que el discurso de la moderación es el que va a servir para poder finalmente ganar las elecciones el año que viene. Y ahí es donde él empezó a buscar aliados dentro de Juntos por el Cambio. ¿A quién encontró como aliado? Bueno, a Gerardo Morales, que es el titular de la Unión Cívica Radical, también gobernador de Jujuy, y se mostraron juntos este fin de semana. Te cuento un datito de color. A ver. Horacio Rodríguez Larreta pasó un ratito por el acto de homenaje que le hicieron a Alfonsín y se fue rápido a su casa porque lo estaban esperando para festejar su cumpleaños. Mira. Justo fue el día de su cumpleaños, dijo, Pero fue bueno, igual. Fue igual, pasó un ratito y se fue. ¿Qué es lo que dicen desde el entorno de Morales? Nosotros invitamos a todos. El único que vino fue Horacio Rodríguez Larreta y al único que no invitamos fue a Macri. Mirá. Te digo palabras textuales que me dijeron. Es que no hay onda con Macri. No lo invitamos, no hay onda con Macri, así que Morales también está viendo si se presenta como candidato para las próximas elecciones. Ahí tenés otro radical. Por el radicalismo. Ahí tenés otro radical que no quiero que deje de mostrar porque no estuvo en ese acto. Es Facundo Manes. Y también marca la fragmentación dentro de cada subtribu. Porque en este acto donde atacaron a Macri los radicales con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de que era su cumpleaños, no estuvo el candidato que más mide de los radicales, que es este. Sí, no estuvo el candidato que más mide porque obviamente ahí hay también una interna dentro del radicalismo, la competencia que se ve que se puede dar entre Manes y entre Gerardo Morales. Y lo último te digo, Gerardo Morales tiene claro algo, no quiere repetir el escenario de 2015, dice, si vamos a algún tipo de fórmula cruzada como se planteó, tiene que ser siempre en base a acuerdos programáticos y no un gobierno de partido, sino de coalición. Gaby, me voy al encuentro de Lua Isikov solamente para preguntarle, porque va a ser después de la tanda lo que me explique, pero ¿usted tiene candidatos? No hay candidatos por este lado. Todavía no hay candidatos. Nadie quiere agarrar en el frente de todos. Después de estos avisos, Lua Isikov, la actualidad de estas internas, seguimos con Pato Galmarini y un cachito más de Mariana Mazzucato. Acordate que vamos hasta 12:30 y que tenemos al final
Yo no te lo dije. Chimentos de la política que no leíste en ningún lado. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En el pequeño planeta azul del sistema solar, ayer se celebró Halloween, también conocido como la Noche de Brujas. Según pudimos averiguar, el festejo proviene de una tradición celta, vinculada al fin del verano boreal, época de cosechas, en la que los seres humanos se conectan con lo sobrenatural y las almas de antepasados muertos. Y concluye con una serie de ofertas para la compra de electrodomésticos y celulares. Pero una de las tradiciones más extendidas es la de disfrazarse. El disfraz, además, es una tradición muy difundida entre los políticos argentinos. El disfraz en este caso no es muy logrado, pero por los gritos es evidente que el expresidente argentino estaba aterrorizado. Esa no fue la primera ni la última vez que Macri se disfrazó. En diversas oportunidades se puso en la piel de un jugador de fútbol, alguna vez se disfrazó de monarca y otras del entrañable Capitán Piluso, célebre personaje de Alberto Olmedo que animaba las tardes argentinas. En las cercanías del expresidente es memorable el disfraz del exministro de Ambiente, el rabino Sergio Bergman, quien homenajeando el deseo de todo asalariado se disfrazó una vez de planta permanente. Del otro lado de la grieta no abunda el disfraz de Halloween, a pesar de que el presidente argentino Alberto Fernández cada tanto se hace pasar por rockero. Entre los llamados libertarios, en cambio, el disfraz es algo de uso corriente. Hola, soy el general ANCAP. Vengo de Liberland. Probablemente la idea del disfraz provino de su asesora de imagen, la cosplayer Lilia Lemoine, quien ha hecho del disfraz un trabajo. Sin embargo, a la hora de hacer política en las redes, se saca el disfraz para mostrar lo que realmente es, una troll fascista. ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas con Feria Fernández? Sí. Es un clásico, es un clásico. Los clásicos son clásicos. Pero la verdadera reina del disfraz en la política no es Lilia Lemoine, sino la escurridiza Patricia Bullrich, que además de vestir la ropa de la juventud peronista, el menemismo, la alianza y del PRO, también se supo vestir de Colimba que se divierte, la llanera solitaria y la sojera en el tractor. Todo lo que quieran con la Noche de Brujas, pero esto no le mete miedo a nadie, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, no! Presente. 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 En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Bueno, parecen estar peleándose por ver quién es el candidato del lado de Juntos por el Cambio. ¿Y qué pasa en frente de todos, Aisikov? Y él allá hacen cola y en el frente de todos miran para otro lado. No sobran candidatos. Casi nadie quiere agarrar en este momento, casi nadie quiere ser. Como Racing con el penal, prácticamente. Algo así. Mira, te digo, hay un sector que cree que la única alternativa posible, la única, es esta. A ver. Sí, ¿no? Se lanzó una especie de operativo clamor ya desde hace unos meses, que ahora se intensifica. Lo dijo el propio Cuervo Larroque, Andrés Larroque, también representando a la Cámpora, ¿no? Y lo que cree la militancia, hay que generar las condiciones
para que Cristina sea candidata. ¿Qué es generar las condiciones? Intentar persuadirla, fomentar el relato, el mito nuevamente. Mucho de esto lo vimos hace unos días en Brasil, donde se viraliza esta foto que vas a ver, que, bueno, es Lula, nada más y nada menos, en la noche de su triunfo, con esta gorrita que le acerca a la diputada Cristina Brites, misionera, cristinista, no hace falta que lo aclare, que viaja a Brasil, le llega este obsequio. Brites, que en algún momento lo ha chicaneado a Macri también en la Asamblea Legislativa, llevándole un paquete de yerba para mostrar un reclamo del norte por la industria, ¿no? Bueno, acá le lleva un regalo a Lula y es ese regalo, y se empieza a hablar de eso, obviamente se iba a viralizar. Lo primero Alberto, ¿no? Lo primero Alberto, que, bueno, ahora te voy con la segunda opción. El problema con Cristina es que la piden las bases por ahora, pero lo dio a entender Máximo, y hoy la sensación, el pálpito en el kirchnerismo es que Cristina no quiere ser candidata, no en este escenario al menos, por eso se habla de generar las condiciones. Pero lo primero, bien decías, Alberto, que es el único que por ahora, uno de los pocos al menos, que ya verbalizó que sí quiere, ¿no? Que quiere ser candidato. Y fue corriendo, digamos que paralizó toda su agenda del lunes, incluso la asunción del ministro Maggiotti, que tenía que asumir el lunes, se tomó el primer vuelo a Brasil y lo abrazó literal y metafóricamente a Lula. Ahí lo vemos, no nos lo quería soltar, porque, bueno, obviamente también se demuestra del otro lado, ¿no? Que tienen una gran relación, que lo apoyó a Lula en tiempos muy difíciles, y Alberto, bueno, lo vio a Lula con la gorrita y se tomó el primer vuelo. El punto es que, ¿qué sucede con el presidente? El kirchnerismo está empeñado en decirle, no, mira, no vas a ser candidato, lo quieren bajar de cualquier forma. ¿De qué forma se empieza a presionar, a meter presión todo un sector del kirchnerismo para que Alberto crea que se tiene que autoexcluir, que tiene que decir que él no tiene que ir? Bueno, en un principio esto, ¿no? Presionar en los medios, por ejemplo, lo ha dicho la senadora bonaerense Teresa García, una íntima amiga de Cristina. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, él si quiere ser candidato que lo sea, pero la sociedad ya le dijo que no. La sociedad ya le dijo que no al presidente. Digo, en esos términos se está dando el debate sobre las candidaturas, y otra presión mucho más concreta del kirchnerismo es el debate por las PASO. Tiene ¿Qué que va a haber pasar? otro, ¿No? Luz. Tiene que haber otro. Que tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Que tiene, mira, por supuesto, él ya se autoexcluyó. Te decía que Alberto lo quieren autoexcluir. Bueno, Sergio Massa dijo, hoy estoy como el plomero del Titanic, tengo otras preocupaciones, mi familia no quiere, Ahora vamos a preguntar a Pato qué familia, pero ¿vos le creés, Lu? Mira, yo creo que está muy atado su futuro a lo que pueda suceder con la economía y con su gestión. En el entorno de Massa te dicen, están mirando más 2027 que 2023, tiene otros problemas, este no es el momento, pero también mira Brasil, el masismo, porque Lula gana haciendo un giro importante hacia el centro, que es un poco lo que representa también Massa en el Frente de Todos, y se puede hacer esa analogía. Bueno, Sergio Massa que por supuesto siempre manifestó que quiere ser presidente. Y ahora te dejo una opción más, que es esta, que sería la opción del kirchnerismo. Imagínate que hay PASO, que Cristina no va, ¿con quién juegan? Bueno, ahí lo tenés a Guado de Pedro, también presente en Brasil, un Guado que está, dicen algunos, lo describen como entusiasmado por una candidatura, un Guado que se presentaría, al menos al principio, como un candidato, ¿te parece de la unidad? O, bueno, un candidato que en realidad representa más los intereses de un sector. Algunos lo ven así. Pero claro. Un Guado que buscó consenso. Y te doy la última boleta. No te asustes, no es una junta, no es un triunvirato lo que te voy a presentar, pero si hay PASO, ¿quiénes van? ¿Quién se anota? Bueno, estos eran nombres que sonaban y que ya están diciendo que no, te digo, pero todavía están ahí. Coqui Capitanich manifestó que quería ir. Uñac suena más para una re, así se está diciendo en San Juan. Y bueno, lo tenés a Mansur, que va a ser vice de Tucumán, pero que no se baja. Bueno, nombres que suenan por ahora nada firme. Gracias, Lu. Volvemos al Pato con este visito. 15.000 hogares del distrito ya están conectados a más de 3.200 alarmas vecinales instaladas por el municipio. Además, 820 cámaras de seguridad son vigiladas desde la Central de Operaciones y Monitoreo. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. 15. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Bueno, seguimos con Fernando Galmarini, es parte de la familia de Sergio Massa, y Massa dijo que no le da el contexto familiar para presentarse como candidato a presidente el año que viene. ¿Es tan así? Sin ventilar intimidades, ¿no? Pero... En verdad no sé, porque yo cuando voy a verla a Malena o a Sergio o a todos, hablamos muy poco de todo esto. De todas maneras, si me preguntás a mí, lo que yo estoy recogiendo por la calle, en mis visitas a la provincia de Buenos Aires, es uno de los que ven con posibilidades. Mucho más de esto no te puedo decir, porque además creo que esto todavía no se está hablando en la totalidad del peronismo. Pero vos lo ves también. ¿A Sergio? Sí. Sí, claro. Creo que es uno de los que pueden ser. Ahora, si vos me apretás a decir, este va a ser, no contesto. No. ¿Y por qué cualidad crees que podría ser elegido? Mira, es un tipo francamente muy inteligente, que milita mañana, tarde y noche, no frena, tampoco Malena, ¿eh? Es una pareja que te lleva por delante, una enorme voluntad y no arruga. ¿Y por qué a Malena sí le daría el contexto familiar para postularse a intendenta de Tigre y no a él para postularse a presidente? Que quiera Malena o que quiera Sergio, esto no significa que esto esté arreglado, resuelto por ellos, y mucho menos por el peronismo o el frente. ¿Qué pensás vos de Cristina Fernández de Kirchner? Yo fui diputado con ella hace ya mucho tiempo. Es una mujer muy inteligente, muy militante. Y la gente, hay una enorme cantidad de gente que la quiere mucho. Esto es altamente significativo. Cuando te quieren, y cuando te quieren una porción muy grande, como la quieren a Cristina, está todo dicho. ¿Crees que lo apoya a Sergio? Con franqueza o porque no le quedó otra? ¿Con el tema del ministerio? Sí. Yo creo que el tema de que Sergio aceptara fue un largo debate entre ellos. Si vos me decís cuánto tiempo, no lo sé, pero no era fácil, porque Sergio, se me ocurre, y no me lo ha dicho, que no agarraba cualquier cosa. El tema de que hoy tenga este superministerio, varias áreas que no estaban dentro, me parece una decisión seguramente pensada por él, con sus amigos, con sus compañeros, y después también definida por Cristina y por Alberto. Moria, te la tengo que mencionar porque si no me matan, tiene una sensibilidad popular como pocos. Sí, como tienen los ídolos populares, justamente, ¿no? Sí. ¿Qué te dice de la economía, de la inflación, de lo que pasa a la gente hoy, que es, bueno, duro, ¿no? Moria tiene estas cualidades que tuvo distinto, Diego, por ponerte algunos, ¿no? Tiene una enorme sensibilidad, un enorme carisma, la gente la quiere mucho. Yo me llevo todos los días sorpresas, porque no es que la quiera un sector de la población, la quieren los de 80, como yo, y la quieren los pibes de 10 años. Ella también siente lo mismo que sentís vos, que siento yo, que hay injusticias en esta sociedad. Nunca ella ha militado en política, no la veo con ganas de meterse en esto, por supuesto. Ella lo quiere mucho a mi familia, viste, es parte ya de la familia. Eso se nota, sí, claro. Lo quiere mucho a Sergio, se lleva muy bien con Sergio, muy bien con Malena, con mis 5 hijos se lleva fenómeno. Va a la cancha de Tigre, fue a la cancha de Boca. Eso es lo más importante. Más no le podía pedir. Pato, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por vos, gracias a vos. La segunda parte y última de nuestra entrega de Mariana Mazzucato, una economista que, insisto, vale la pena mirar, escuchar y también leer. Para que alguien tenga a su cargo la planificación de una misión, en este caso puede ser la reconstrucción post-pandemia o el avance hacia energías más verdes, tendrían que resignar un poco de su rol, sobre todo de control sobre el proceso productivo, los empresarios o los grandes capitales.
¿Por qué habrían de hacerlo? Si hoy tienen un creciente rol y una creciente rentabilidad a partir de la concentración de los ingresos. Por primero, no tiene tanto control. El problema, como me dijo una vez un amigo en Brasil, que era capo del Banco de Desarrollo Brasilero, BNDES, dijo que Brasil es capitalismo sin capitalistas. Entonces, no hay bastante inversión, ¿no? Hay un modo de hacer profitos, ganancias, sin producir. Simplemente a través de la financiarización de la economía, hay mucha extracción, no bastante creación. Y entonces ya eso es de demistificar un mito, que el privado está creando valor, el Estado está tratando de decirle qué hacer. No, el problema es que el privado no está creando bastante valor, no está invirtiendo, se dice bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reorganizar el ecosistema público y privado? Así que juntos invierten. Muchas veces el Estado tiene que invertir antes porque el privado es risk averse, tiene miedo del riesgo. En la razón que yo escribí El Estado Emprendedor es que la historia nos enseña que en casi todos los sectores, digital, energía, salud, el Estado ha tenido que investir antes. Después que crea un mercado, el privado entra. ¿Okay? Eso quiere decir que tenemos que reconocer este hecho. Entonces, cuando hay un Estado que no entra, entonces muchas veces ni hay mercado, ni hay algo donde invertir. Y si el Estado invierte, ¿qué quiere decir para compartir las ganancias? Así que no es solamente socializar el riesgo, como se socializa también la ganancia. No porque tenemos comunismo, pero un capitalismo justo, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso? Si justamente lo que usted mostró es que en el teléfono, en mi teléfono celular, hay contenido, un montón de inversión estatal, pero todo fue puesto al servicio de la ganancia de una mega corporación. Exacto. Yo me estoy concentrando mucho en este problema. Lo llamo condicionalidad. Entonces, todos los subsidios, las garantías, los préstamos públicos, por ejemplo, a través de un banco público, los bailout programs, no sé cómo se dice bailout cuando hay crisis, salvataje, deberían ser siempre condicionales sobre lo que está bien por el público, no el Estado, el público, la gente, ¿no? Que está financiando, en fin, esos préstamos e invertimientos públicos. Por ejemplo, una condición sobre que la ganancia sea reinvertida en la economía y no financiarizada, simplemente, por ejemplo, comprando las propias acciones, ¿no? 2, que el invertimiento sea verde, ¿no? Por ejemplo, eso pasó en Alemania, donde el banco público, el KfW, dio un préstamo al sector de acero en condición que este sector bajara el contenido material de la producción a través de toda la cadena de supply. Entonces hoy la Alemania tiene el sector de acero más verde en el mundo, no porque fue a Davos a hablar de propósito, ¿no? del privado, pero porque tuve que hacerlo para tener €1 del gobierno. También la propiedad intelectual. Es un contrato, ¿no? El Estado está dando un monopolio de 20 años, 17, 20 años al privado a través de una propiedad intelectual. Debería ser en cambio que la estructura de esta misma propiedad intelectual no sea de solamente tener renta. Por ejemplo, deberían ser narrow, ¿cómo se dice narrow? Más angosto. Angosto, entonces no tan ancho que te estás privatizando todo en torno a un área. Debería ser no tan fuerte que es difícil de dar una licencia y no tan upstream que estamos privatizando los tools, los instrumentos mismos para la investigación. Y eso es lo que ha pasado, porque el Estado es muy débil, no sabe negociar, da, se dice brevetos, no, patentes, bueno, al privado sin negociar bien la estructura. Y eso es el punto, cómo se estructura, cómo se gobierna un proceso de innovación para que sea para el bien común, eso no solo para el bien privado. Para hacer eso necesitas capacidad adentro del Estado de saber cómo hacer eso. Y yo creo que en los últimos 50 años la economía de los Chicago Boys de Chicago ha destruido la capacidad del mismo Estado para luchar para el bien común. Yo no te lo dije, yo no te lo dije, yo no te lo dije. Volvieron los chimentos de la política, las paredes que hablan.
los pasillos en los cuales la discreción no es lo que abunda. Vamos a arrancar con un amigo del superministro. En su momento, un hombre muy importante también del esquema del menemismo. Hoy, empresario multimillonario. Pasa la mayor parte de su tiempo en Suiza. ¿Ya adivinaste quién es? Sí. José Luis Manzano. Manzano se quedó con Edenor en sociedad con Mauricio Filiberti y con Daniel Vila. Y cuando se compró Edenor, a precio de ganga, porque Mindlin y compañía la querían soltar, la pregunta que muchos hacían es, ¿cómo va a ser si le dan algo de ventaja desde el Estado? ¿Cómo se va a justificar desde quienes en el Estado son justamente sus amigos? Bueno, justo le tocó ahora que Massa, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, sea ministro de Economía. ¿Y qué es lo que está discutiendo la Secretaría de Energía, Flavia Rollón, que viene de Salta, donde también tiene muy buenos amigos Massa y donde también tiene buenos amigos Manzano? Están evaluando un aumento adicional de la tarifa eléctrica para Edenor y para Edesur, además de lo que ya va a subir por la segmentación, para que Edenor y Edesur no aumenten su deuda con Camesa. Camesa es la compañía distribuidora del mercado mayorista eléctrico, en definitiva es el Estado, y lo que quieren siempre las distribuidoras es dejar de deberle, o sea, cobrarnos a nosotros. Claro, es algo lógico porque hay mucha inflación y todas las empresas quieren aumentar, pero en este caso, yo no te lo dije, parece que consiguieron un pasillo VIP y van a aumentar más rápido. ¿Aisikov? Yo no te lo dije, pero hay alguien que no quiere dejar su cargo en Brasil. No es Bolsonaro, Ale. Tal vez también, ¿eh? Me asustaste porque Bolsonaro hoy medio que no le reconoció la victoria a Lula. No lo reconoció, pero bueno, su funcionario sí. Bueno, hay alguien que no quiere dejar su cargo, que se quiere quedar en Brasil. Y mira quién es Daniel Scioli. Contra las especulaciones, ahí lo tenés, gran foto, ahí con el presidente y con Lula. Él se encargó de gestionarla rápidamente, esta foto de la que hablábamos hoy. Bueno, contra las especulaciones por su gran relación con Bolsonaro, una amistad y la desconfianza que se habló en estos meses del entorno de algunos dirigentes cercanos a Lula. Bueno, Scioli, ¿qué dice? Se abrazó también a Lula durante el último tramo de la campaña, se encargó de elogiarlo. Y alguien que estuvo con Scioli en las últimas horas decía esta tarde, se recontra queda acá. Daniel no se quiere ir a ningún lado porque ahora viene el momento más caliente, el buen momento de la relación con Brasil y la quiere explotar él también. Pero ¿se lo permitirá Lula? Porque parece que Lula había quedado medio enojado. Bueno, lo que dicen es que Scioli en los últimos días hizo un acercamiento, circuló un video cuando llega Alberto Fernández que parece como que lo ningunea y va rápidamente, Lula parece que lo ningunea a Scioli y va rápidamente a abrazar a Alberto. Lo que cuentan desde Brasil es que Scioli había estado con Lula 5 minutos antes de ese encuentro, que por eso no lo saluda, que estuvieron juntos en el Hotel Intercontinental charlando bien, que había cierta desconfianza, pero que Daniel Scioli está haciendo un esfuerzo muy grande por calmar las aguas y por quedarse ahí, algo que le sale muy bien a Scioli, gestionar esas relaciones sociales. Qué fina ironía que maneja mi compañera Aisikov. Bienvenida nuevamente, Gabriela Vulcano. Yo no te lo dije, pero ¿qué? Yo no te lo dije, pero ¿qué pasó con el libro de Mauricio Macri? ¿Para qué? Bueno, en Juntos por el Cambio no lo están leyendo mucho al libro. No, la verdad que no, por lo menos los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se ve que no lo eligen como lectura antes de irse a dormir, tampoco lo eligen durante el día, cuando tienen algún huequito. El primero que dijo, no lo voy a leer, que no está interesado en leerlo, es Gerardo Morales, que dice, bueno, Macri cada vez que puede nos pega un palito, no tiene la mejor de las sintonías con la UCR, así que no voy a leer el libro. Por ahora no lo leyó el titular de la Unión Cívica Radical. Me intriga Horacio Rodríguez Larreta porque fue a la presentación. Bueno,
Horacio Rodríguez Larreta, que te diría que fue uno de los pocos que fue, porque justamente Morales no fue a la presentación directamente. Horacio Rodríguez Larreta sí fue, al igual que María Eugenia Vidal y que Patricia Bullrich. De hecho, hicieron y participaron de un video que se transmitió en ese momento en la presentación. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta ni tanto ni tampoco. Leyó algunos capítulos, le pegó una ojeada a algunas partes de algunos de los capítulos, ni siquiera enteros. Ni tanto ni tampoco, como es su costumbre, diría Isikoff. Bueno, No, le hicieron un resumen. Alguien se lo resumió. Podría ser, pero lo que dicen es que el jefe de gobierno porteño no lo leyó, por lo menos no lo leyó completo. Habrá pispeado algunos capítulos donde lo mencionan. Y la que directamente tampoco lo leyó fue Elisa Carrió, la líder de la coalición cívica. Tampoco está interesada en esas lecturas. Sabemos que a Elisa Carrió le gusta mucho leer. No, claro, pasa de Hannah Arendt a Pablo Beluto. Pero no es lo suyo. Así que por ahora el libro de Mauricio Macri no lo están leyendo mucho. De los que sí lo leyeron, me dijeron... la verdad es que la parte que más me gusta, en eso coincidieron varios, es en la que habla de Franco Macri, del vínculo con su padre, porque dicen que ahí se nota que hizo un gran cambio en, por lo menos, el relato que venía teniendo él en público sobre Franco Macri. Así que está hasta ahora... Todavía las críticas que estamos esperando de los socios de Juntos por el Cambio no llegaron. Yo sé que ya lo mencioné muchas veces durante este programa, no soy adepto a las cábalas, pero bueno, se puso en venta el Menemóvil la semana pasada. Es el clima de época eso, sí, por eso. No en venta, sino lo pusieron en una subasta. Este es uno de los 2 Menemóviles que hubo. Había quedado en poder de Eduardo Duhalde, en realidad del Movimiento Productivo Argentino, que es una especie de sello político que tiene todavía el veterano lomense. Y lo habían puesto con una base en la subasta de 6 palitos. 6 millones de pesos. Anda todavía. Claro, es un modelo algo antiguo, ¿no? Todavía data de aquella época, del fin de los años 80. Pero al final el comprador pagó 18 millones de pesos. El triple de lo que había como base en la subasta. Quedó feliz Duhalde porque, claro, se lo había dado a Adrián Mercado, justamente. Y recaudó mucho más que lo esperado. Se quedó en el camino el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que se lo quería comprar, pero se ve que no juntó lo necesario. Y yo no te lo dije, pero quedó dentro del peronismo. Y te voy a decir más. A ver. Quedó en zona. No se sabe quién es el comprador, porque está bajo 7 llaves el nombre, pero quedó dentro del peronismo bonaerense, digámoslo, el Menemóvil, y además en zona, ahí cerquita de donde todavía vive Eduardo con Chiche Duhalde. Así que le ganaron de mano al riojano, se queda acá, está contento Duhalde porque juntó toda esa guita, y como decíamos, parte del clima de época tiene que ver con esto, ¿no? 3 veces lo que buscaba en la subasta, se pagó el Menemóvil. Yo no te lo dije, ya saben, al final de Brotes Verdes, todos los martes, cosas que en los diarios todavía no leíste y que circulan por ahí en el run run de la política, como dice el gato silvestre. El martes que viene, a las 11, como siempre, las esperamos aquí en la pantalla de C5N. Chau.